Lo he hecho bien. Esta vez estamos en vivo, en Facebook, en la página de Resonance, no en la mía. Muy bien, sí, porque la gente se despistó un poco la vez pasada. Normal. Sí. Bueno, Bueno, pues bienvenidos a esta nueva sesión de preguntas y respuestas. Esperamos que podamos contestar todas las inquietudes que nos escriban, que nos compartan. Eh, Como ya lo hemos dicho algunas veces, pues los miembros contribuyentes son los que tienen como este acceso directo a nosotros para escribirnos preguntas y todas las personas que se puedan unir al Facebook Live, pues nos pueden seguir y también aportar sus opiniones acerca de pues, lo que estemos hablando en el momento. También los miembros contribuyentes tienen el acceso al foro en el cual pues hemos tenido la oportunidad de abordar diferentes temas, de desarrollar diferentes, digamos, temas de interés acerca de todos los módulos del curso de Ciencia Unificada. Así que es una gran oportunidad donde pueden también expresar sus opiniones, sus inquietudes y pues en el mayor tiempo posible siempre tratamos de responder las inquietudes que tengan. Muy bien, hola Santiago Aguirre también. Te vemos por aquí. bueno, yo creo que si vais teniendo alguna pregunta, la podéis lanzar. Vamos a tener a Inés hoy. Viene saludando. Ah, hola. Hola Santiago. Ok, muy bien, pues podemos ir comentando que nuestro director de investigación, Nassim Haramein, sigue trabajando en su última publicación. Eh, gracias a sus últimos estudios, pues tendremos la oportunidad de ampliar el curso de Ciencia Unificada con otros 2 módulos, tal vez, otras 2 sesiones, en las cuales ya, digamos, es como el resumen de todos los hallazgos pues, que él ha encontrado a lo largo de todo su recorrido en el mundo de la física unificada. Recordemos que en el módulo 3 y en el módulo 4 abordamos los temas de la física moderna y la física unificada. Pero este curso, si no estoy mal, digamos que su última revisión fue hace como 3 años. Durante esos 3 años, pues Nassim Haramein y todo el equipo de investigación ha trabajado en tratar de anclar todos los hallazgos sobre lo último que tenemos en física unificada. Tratar de unificar esos grandes campos de información que tenemos acerca del universo cuántico, el universo relativista, la gravedad. No sé si últimamente se han dado cuenta que han salido muchas noticias acerca de la materia oscura, de la energía oscura, de la colisión entre agujeros negros, de las posibilidades de que tengamos realmente agujeros negros primordiales, ¿no? Como el génesis de todo el universo. Es decir, que cada vez la humanidad, la ciencia, el mundo científico y tecnológico está aproximándose a los hallazgos que alguna vez Nassim Haramein hizo hace más de 8 años, diciendo que realmente los agujeros negros son estos centros primordiales de información que le dan la estructura a todo lo que conocemos en el universo. En la astronomía y en la física convencional, nosotros entendemos que los agujeros negros son el resultado de las explosiones de un tipo de estrellas supremamente masivas y que son esos sectores en el universo donde ni siquiera la luz puede escapar. Son como unas aspiradoras universales, que la información queda ahí, estancada y que nada sucede. Pero según la física unificada y los estudios de Nassim Haramein, se ha dado como un reestudio
a todo este convencionalismo en ciencias y más que todo en astrofísica, en cosmología, en la astronomía en general, porque las evidencias cada vez nos demuestran que realmente los agujeros negros son esos focos, esas bases, la fuente primordial de la estructura del espacio y el tiempo. Ahora, estos agujeros negros los podemos encontrar en todas las escalas, porque si lo estudiamos desde un punto de vista de un universo holográfico, tenemos que abrir nuestra mente para explorar en diferentes escalas, desde lo más micro a lo macro. Así que si han estudiado, si han entrado en el curso de Ciencia Unificada, habrán podido explorar el tema de los agujeros negros y entender que realmente los protones son agujeros negros, las estrellas que vemos, nuestro Sol, son agujeros negros. Es algo que incomoda un poco todavía a la escuela, a la institución como tal científica, pero como decía anteriormente, las noticias que están saliendo últimamente están abarcando esas grandes dudas. ¿Será que realmente la cosmología que entendemos hasta el día de hoy está dando un giro y que tenemos que reevaluar todo el conocimiento que tenemos hasta hoy? Bueno, pues todo indica que Nassim desde hace tiempo ha dado la respuesta a estas grandes inquietudes. Recordemos también que en el curso Nassim da respuesta a esas grandes inquietudes en la física, resolviendo todo con el tema de la unificación. Realmente la unificación es lograr una ecuación donde se pueda abarcar lo micro y lo macro en el universo. Así que estamos muy pendientes, muy atentos de que próximamente salga este último estudio de la ciencia y podamos compartirlo con ustedes por medio de estas plataformas. Obviamente en el curso de Ciencia Unificada también estará. Así que debemos estar muy atentos a ese gran momento. Bien, aquí vemos que se une más gente. Ahora tenemos a Lorena Díaz. Hola Lorena, ¿cómo estás? A ver, aquí dice. Bueno, que Patricia nos comenta que encontró un artículo donde dice que está a punto de descubrirse una nueva forma de energía y que pensó inmediatamente en Nassim. Sí, realmente desde hace mucho tiempo se ha pensado en tratar de encontrar esa energía primordial, la que nosotros entendemos como la energía que crea todo lo que existe en el universo, ¿no? La esencia. Y desde un punto de vista unificado, pues esa energía es la que proviene del vacío, ¿no? Del punto cero de energía. Así que en los últimos hallazgos y en los últimos estudios que se hacen en los diferentes laboratorios, por decir algunos, el CERN o el Fermilab y en varios otros alrededor del mundo, están tratando de encontrar una fuente de energía la cual podamos utilizar de una forma limpia y que nos pueda aportar una gran cantidad de tiempo sin necesidad de gastar tanta. Esto de pronto se puede aplicar en un futuro en el tema de los viajes espaciales, por ejemplo. Hace poco salió un artículo de estos viajes en el espacio y obviamente con la tecnología que tenemos hoy en día pues sería imposible viajar, digamos, a nuestra estrella más cercana, a Próxima Centauri o alguna otra, en el tiempo de vida. Es totalmente imposible porque nuestra tecnología aún no ha logrado liberarse del tiempo y del montón de combustible que desperdiciamos, digamos, al enviar un cohete al espacio. Pero si podemos utilizar esa energía de la estructura del espacio-tiempo, sería ideal, porque en lugar de gastar cientos de años en viajar
de aquí a Próxima Centauri podríamos utilizar o gastar solamente segundos. Sería como Star Trek, viaje a las estrellas. Prácticamente sería como instantáneo. Así como decimos en física, una transmisión a distancia, pero instantánea. Así que estamos en búsqueda de esa energía. De hecho, pues una aplicación de la energía del vacío cuántico, Nassim ya la ha desarrollado, está en su laboratorio, que es el resonador armónico, en el cual también se activan los cristales, ¿sí? Y con ello podemos tener energía libre, energía directa del vacío cuántico por mucho tiempo. Así que, Patricia, de hecho, esta búsqueda de esa gran energía, pues Nassim también ya la ha desarrollado hace un par de años, así que cuando dices que pensaste inmediatamente en Nassim, pues estás en lo correcto. Por aquí tenemos otra preguntita que dice, ¿cómo puedo asociar el concepto de los agujeros negros con las fórmulas de Nassim y cómo llevarlo a la práctica en cuanto a la generación, extracción de energía? Eso está interesante. A ver, dame un minuto. Bueno. La fórmula de Nassim aún no se ha sacado al público. Bueno, pero tiene otras, ¿no? Las anteriores. Voy a buscar por aquí. Bueno, pues es que desde el punto de vista de las ecuaciones de Nassim-Haramein, nosotros podemos extraer energía directamente del vacío cuántico, lo que indica que llegaríamos como a la red primordial de estas estructuras, que realmente son los agujeros negros. De hecho, si aplicamos las ecuaciones de Nassim a la cosmología, podríamos contemplar que vivimos en multiversos, no en un solo universo. Y estos multiversos están conectados literalmente por estas estructuras a nivel cuántico, que serían los microagujeros negros. Aquí no hablamos de los masivos agujeros negros que hemos estudiado, sino los microagujeros negros, los que son a nivel Planck. Estos microagujeros negros a la vez podrían estar conectados entre ellos con una red de agujeros de gusano, que como lo comentábamos en la sesión anterior, son diferentes. Los agujeros de gusano son aquellos conductos por los cuales podríamos viajar distancias infinitas en el universo en un corto periodo de tiempo. Según las fórmulas y llevándolo a la práctica, estos microagujeros negros tendrían diferentes filamentos que serían los agujeros de gusano, y estos agujeros de gusano serían los que nos conectarían con otros universos, lo que quiere decir que podríamos extraer energía de otros universos y traerla a la nuestra, o compartir esa energía a nivel cuántico. A nivel macro, a nivel, a una escala aún más grande, pues es que los agujeros negros son esos monstruos, por decirlo de alguna manera, que tienen la mayor cantidad de energía del universo. Ahora, que si podemos utilizarlos, pues aún no, pero sería la base para la extracción de energía limpia. Igual que todas las estructuras antiguas del universo. Si de hecho los agujeros negros fueron las estructuras que se encargaron de desarrollar todo lo que existe en el universo, los objetos más antiguos del universo, como los cuasares o las galaxias supremamente antiguas, han mostrado que en su interior, en su centro, tienen agujeros negros. Es decir, que siempre nos estamos aproximando más a lo que Nassim Haramein ha desarrollado en todas sus fórmulas hasta el día de hoy. Cada vez la comunidad científica se está dando cuenta que hay que hacer un giro y que hay que reevaluar aquella física estándar a la cual estamos tan acomodados y tan conformes hasta el día de hoy. Pero algo que tiene la ciencia es que lo podemos pensar de manera diferente, así como lo vemos en el curso de Ciencia Unificada. Piensa diferente y pues tendrás diferentes resultados.
Y Nassim Haramein lo que ha hecho es eso. Así que si podemos utilizar la energía de los agujeros negros, pues prácticamente estamos utilizando la energía limpia del vacío cuántico. Esa sería la gran aplicación. Una tecnología aún más avanzada que nos haría cambiar también de tipo de civilización. Ya no seríamos civilización 0.7, sino quizás una civilización tipo 1, tipo 2 o quizás tipo 3, donde podamos ya utilizar la energía de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, y si nos vamos aún más allá y somos muy positivos, podríamos ser una civilización que puede utilizar la energía de todo nuestro universo, es decir, la energía vital de este punto cero del espacio cuántico. Muy bien. Luego tenemos otra por aquí que dice, ¿pueden ampliar la información de protones a agujeros negros? Bueno, pues desde el punto de vista de Nassim Haramein, los protones en esencia también son microagujeros negros. Cuando él hizo todo su estudio del radio de protón, del volumen del protón, de su densidad, lo fractalizó y llegó a la conclusión de que en realidad son prácticamente agujeros negros porque también son las bases fundamentales de energía del universo. Así como las estrellas son mega agujeros negros, los protones son micro agujeros negros. Pero para entender esto, entonces tenemos que basarnos en un modelo holofractográfico de nuestro universo, que es el que Nassim Haramein ha desarrollado. Y también por la modificación que Nassim Haramein hizo, y es pensarlo como la estructura espacio-memoria. Porque realmente, si no hay tiempo, no hay memoria, y si no hay memoria, pues no hay tiempo. Así que Nassim Haramein algunas veces ha comentado que ojalá Albert Einstein no se enfade por estos cambios que él hizo en sus apreciaciones del espacio-tiempo al haberla cambiado por espacio-memoria. Eso quiere decir que toda la información que existe en esta red, en esta estructura espacio-memoria en el universo, que es la que realmente conecta todas las megaestructuras y las microestructuras en el universo, se encuentra también en los protones. Esa es el gran aporte que nos da este modelo holográfico del universo, ¿no? Que lo macro lo podemos estudiar en términos también de lo micro. Y de hecho la ecuación que va a sacar Nassim Haramein tiene que ver con eso, poder escalar las fuerzas fundamentales del universo desde lo macro hasta lo micro. Ahí el único problema o el único inconveniente que ha sido un poco difícil es, digamos, tratar de unificar esta ecuación con la gravedad, con la constante gravitacional. Aunque ellos tienen, digamos, Nassim Haramein y el equipo de investigación han llegado a unos resultados notables acerca de la constante gravitacional, porque ya no es una aproximación de 5 dígitos, si no estoy mal, ya es de 10 dígitos. Y gracias a esto, ellos, digamos, se está tratando de acomodar esta constante gravitacional a todas las escalas. Es decir, esto va a ser algo supremamente notable y va a dar un giro radical, digamos, a toda la física convencional que entendemos. Así que los protones, al igual que los agujeros negros, comparten la misma información y comparten en esencia la misma energía, igual que todo lo que existe en el universo, incluyéndonos a nosotros mismos. Si queremos hablar un poco de conciencia, que también es otro tema que sale mucho en los comentarios, en las preguntas, pues también podemos decir que esa información que está en esa red, en el espacio-tiempo, también la tenemos nosotros intrínsecamente en todas partes de nuestro organismo, porque en esencia nosotros somos creados de los mismos elementos químicos, de la misma energía, de la misma materia que creó todo lo que existe en el universo. Así que, Patricia, espero que hayas
que hayas quedado contenta con esta pregunta acerca de ampliar un poco la información acerca de los protones, los agujeros negros y digamos cuál es la conexión entre estas grandes estructuras con estas pequeñas estructuras a nivel cuántico. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues no tenemos más preguntas. Inés. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está? Hubo un pequeño problema técnico, pero ya aquí estoy ya. Muy bien. Sí, bueno, con la buena noticia para comentarles a todos que, por cierto, parte de mi tardanza fue por eso, estamos ya trabajando en los módulos 7 y 8 del curso de Ciencia Unificada. Entonces, muy buenas noticias. En los módulos 7 y 8 vamos a abordar los siguientes temas. En el módulo 7 se va a abordar el tema de los últimos 2 artículos que hemos sacado. Bueno, 3 en realidad. En inglés se llaman Space Memory Network. Es el que tiene que ver con el tema de la conciencia y cómo el entramado de agujeros de gusano tiene que ver con todo lo que es el surgimiento de la conciencia. Y los otros 2 temas son el tema del electrón. El electrón, como ya bien saben, luego de que Nassim Haramein sacó su artículo sobre el modelo holográfico del protón, de ahí en adelante, justo lo que vino después fue el desarrollo de este modelo para el electrón. En ese trabajo están en conjunto Mirabal Baker, Nassim Haramein y Olivier Lirol. Y el tercer artículo tiene que ver con la catástrofe del vacío, que como ya saben, ese artículo bueno, fue impresionante, y en ese artículo es donde se explica precisamente que no hace falta, no hay necesidad de materia y de energía oscura, porque las fluctuaciones del vacío son las que se encargan, digamos, de cumplir ese rol a través de básicamente del spin, que no está siendo considerado intrínsecamente dentro del comportamiento del espacio-tiempo. Entonces, esas 3 joyas que teníamos ahí y que no habíamos podido actualizar dentro del programa del curso de Ciencia Unificada, ahora sí ya van a estar disponibles. Entonces, es muchísimo trabajo. Eso sería para el módulo 7. Y para el módulo 8 es el modelo de la ley de escalamiento que estamos trabajando y que están desarrollando. Nassim Haramein, cada vez que tiene oportunidad lo menciona, junto con Olivia Lirol, están fajados haciendo los últimos detalles para hacer la publicación. Es muchísimo trabajo. Es un artículo larguísimo, porque este artículo es en realidad el que va a conectar ahora sí. Si ya teníamos con el modelo del escalamiento, con el modelo de holográfico, ya habíamos logrado unificar a través de la gravedad cuántica el micro con el macrocosmos. A través de este trabajo vamos a ver todas las escalas intermedias y ahora sí vamos a ver cómo todo se va a conectar. Creo que ya hemos hecho mención un poco de los resultados que han habido de este trabajo, por ejemplo, el tema de la velocidad de la luz, de cómo depende de la escala en la que la estés observando. Bueno, van a salir cosas maravillosas. La radiación de fondo cósmico también he explicado, pero mira, sale redondito. Todos los temas que se nos puedan imaginar, la constante de Rydberg sale también de primeros principios, bueno, todos los parámetros del átomo, lo vamos a ver desde el átomo y desde la escala incluso interior al Planck, aún más adentro del Planck, hasta el universo, y esto nos permite incluso proyectar más allá del universo, ¿no? Con todas estas informaciones, pues la verdad, hemos tenido muchísimo trabajo. Entonces, una disculpa nuevamente por mi tardanza, pero aquí estamos. Y bueno, vamos a ver qué otras preguntas por aquí nos tienen. Estos módulos, perdón, 7 y 8 están por salir. Bueno, no van a salir tan pronto, no es una cuestión que se pueda sacar en un mes, pero esperamos que en este año ya lo tengamos disponible para ustedes. Pues muchísimas gracias. A ver qué otras preguntas por aquí hay. Gracias, Patricia. Sí, estamos muy felices por esto, sí. Eso que comentaste, lo dijimos al inicio, que se están trabajando ya en los siguientes módulos, porque digamos que ya Nassim Haramein está a puertas de darle una revolución científica al mundo. Y estamos hablando de los mismos escalamientos, de este universo holográfico, de la fractalidad, porque al inicio hicieron algunas preguntas acerca de los protones, los agujeros negros, de la energía del vacío. Entonces, igual todos estamos muy atentos de tener los últimos módulos y obviamente publicarlos también en español.
Exactamente, sí, eso también viene pronto. Primero, bueno, si, quizás lo podemos sacar todos al mismo tiempo, inglés, francés y español, sería lo ideal. Esa es la idea. Sí, sería lo ideal, sí. Perfecto, muy bien, qué bueno. Entonces, Bueno, ¿Vivimos en multiversos? ¿Qué significa? y por ahí había hecho una pequeña respuesta acerca de esto. Bueno, eso fue, digamos que la teoría de los multiversos no es nueva. Eh, Esta teoría indica que nuestro universo observable en el que estamos nosotros, el que percibimos, no es el único que existe. Y si lo estudiamos desde un punto de vista holográfico, en un escalamiento, estos escalamientos nos llevan a infinitos, hacia lo macro y hacia lo micro. Como lo dije anteriormente, si existen estos otros universos, que también podemos llamar los universos paralelos al nuestro, estos estarían conectados por medio de estos agujeros de gusano que vienen anclados a los agujeros negros en las estructuras más elementales de la materia, como por ejemplo son los átomos. Es decir, que estos multiversos podrían ser infinitos. Ahora, también hay un estudio, hay una teoría que dice que en estos multiversos nosotros podríamos vivir instantáneamente, pero con una vida un poco diferente dependiendo de nuestras decisiones. Esto es algo interesante que nos pone a reflexionar, porque si nosotros tenemos diferentes vidas en estos universos paralelos, indica que estamos conectados con otros yo en otras escalas que nosotros desde nuestro punto de vista biológico pues no podemos visualizar. Ahora, que si esto es real o no, pues aún no lo sabemos, pero desde un punto de vista holofractográfico sí es posible que seamos parte de algo aún más grande, de unas megaestructuras infinitas llamadas multiversos. La otra pregunta que genera esto es a qué distancia se encuentran. Bueno, esta pregunta se trató de desarrollar cuando se estudiaba mucho la teoría de cuerdas, esa famosa teoría que nos hablaba de lo más micro y que cuando estas cuerdas vibraban, pues se creaban los universos en la red del espacio-tiempo. Bueno, pero si vamos a un punto de vista más matemático, pues estos multiversos estarían a un Googleplex, de un Googleplex, de un Googleplex de distancia. Esto ya son números muy grandes, es un 10 elevado a la 100, a la 100, a la 100, que es algo, es digamos otra escala que se utiliza en astronomía. Los años luz realmente son muy pequeños para escalar las megaestructuras en el universo. Después de los años luz nosotros utilizamos los parsecs. Un parsec son 3,16 años luz. Y luego ya utilizamos aún medidas más grandes, los kiloparsecs, los megaparsecs, etcétera, etcétera. Así que vemos que todo se va escalando hacia lo macro y hacia lo micro. Es decir, que los multiversos muy probablemente sí pueden existir, al igual que los universos paralelos que básicamente vienen siendo lo mismo con diferente nombre. Por aquí había. Patricia también está preguntando acerca de mi curso. Bueno, bueno, les tengo ya una grata noticia. Ya la próxima semana mi electiva de astronomía estará disponible para todo el mundo. La electiva se llama Astronomía Preunificada. Realmente su título en general es Contacto con el Cosmos, Astronomía Preunificada. ¿Por qué la llamé así? Porque esta electiva abarca diferentes temas desde un punto de vista estándar. La astronomía que la mayoría de personas pueden conocer, se puede comprender, se puede analizar y la que hemos podido estudiar por siglos. En esta lectiva voy a desarrollar diferentes temas. Obviamente es muy importante entender y comprender y reconocer la historia, el génesis de la astronomía, de dónde viene. Y
y hago como algo muy puntual en mi electiva, y es que desde mi punto de vista la astronomía es la madre de todas las ciencias. Realmente es la ciencia de la unificación, porque cuando estudias astronomía estás estudiando diferentes ramas del conocimiento: arqueología, geometría, matemáticas, física, química, geología planetaria, biología, la física en general. Cuando hablas de geología planetaria, estás hablando de la estructura geológica de todos los objetos del universo. Cuando estás hablando de astrobiología, estás hablando de la forma de evolución, quizás en otras partes de nuestro universo. Cuando estás hablando de, por ejemplo, de geometría, de matemáticas, de física, todo en el universo tiene esas ramas del conocimiento. Así que yo la llamo la ciencia de la unificación. En estos días y la próxima semana vamos a enviar diferente información acerca de esta electiva. Entonces, pues ya ustedes tendrán la oportunidad de tener el acceso a ella y compartir. A medida que va ingresando más gente, voy a hacer unas sesiones en vivo, así como esta, para resolver inquietudes acerca de los módulos de mi electiva. Son 6 módulos. La astronomía tiene infinidad de temas. En esta primera voy a abarcar solo 6, porque de hecho va a ser una trilogía. Son 3 electivas de astronomía: la preunificada, la intermedia y la unificada, ya uniendo todos los conceptos de un universo holográfico y la teoría de Nassim Haramein. Porque como vemos, la astronomía convencional cambia al estudiar y al unificarla con la teoría de Nassim Haramein. Entonces estoy muy contenta, espero verlos en mi electiva, y ya la próxima semana pues estará disponible. Entonces, Patricia, espero verte. Quería comentarles, recordarles por favor a los que participan de la llamada que cuando quieran hacer las preguntas se dirijan al Q&A, porque es más fácil para nosotros poderlas ubicar después. Veo que hay varias preguntas que están dentro del chat y entonces luego para estarlas siguiendo va a ser difícil. Dejemos el chat para hacer los comentarios, exacto, y para hacer el Q&A, las preguntas y respuestas en la sección que está abajo, que dice Q&A. Bueno, dependiendo del idioma que tengan, va a decir Q&A. A ver, entonces, a ver, veamos. Hay una pregunta de David. David, ¿cómo podríamos explicar? Una pregunta, ¿no estamos haciendo esto de poner a la persona que hace la pregunta y ponerla en la llamada? Lo podemos hacer. ¿Lo podríamos hacer para ver? Ok. Y así vamos conociendo a las personas que están dentro del curso y pues que están como miembros también. Con algunos de ellos hemos interactuado en el foro. Y también los vemos activos en Facebook, en la página. Sí, ahora para verlos personalmente y nos saluden, a ver. Pues no sé, ahí está, pero parece como que no tenga vídeo o algo así. Ah, ok, bueno. Sí, quizás. Sí, puede ser que no tenga el vídeo. Bueno, había una pregunta por aquí de este chico, David, que estaba preguntando esto: ¿cómo podíamos explicar un quantum wormhole? Pues es que los protones están, en un principio, cuando Nassim estaba pensando en todo esto, ¿no? Lo que descubrió es que están pixelizados, ¿no? Están llenos de estos voxels, estos pequeños planks, ¿no? Que están en la superficie y en el interior de los protones. Y en un principio, todos los que están en la superficie, que son 10 a la 40, un montón de planks, están conectados unos con otros, los protones, ¿vale? Y en un principio están conectados vía estos mini agujeros de gusano, que sería lo que forma toda esta red subcuántica en el universo que permite el entrelazamiento y otras muchas cosas, ¿no? Podría ser incluso, como decía María Carolina antes, o ha sido tú, Inés, me parece, parte de lo que es la consciencia espacial, posiblemente, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto es lo que sería, ¿no? Nassim al principio pensó esto, que para que todos los protones del universo estuvieran conectados tenían que estar
enlazados mediante estos mini agujeritos de gusano. Que, por cierto, eso me ha despertado a mí una pequeña pregunta, ¿no? Porque en el último live con Nassim, o el penúltimo que vi, Nassim estuvo comentando cositas del nuevo artículo científico, creo que esto también lo hablamos en la última llamada, ¿no? Y explicaba que desde Planck hasta Planck, digamos, hay tanta distancia como desde Planck hasta los confines del universo. Y entonces yo me puse a dibujar un pequeño dibujo, ¿no? de cómo Planck conectaba de alguna manera con Planck, ¿vale? Y desde ahí también hasta el universo, ¿no? O sea que el Planck es lo que tenemos en lo que forman los protones, ¿no? Y luego, digamos que se va hacia Planck y hay una distancia gigantesca, evidentemente. Entonces, yo lo que me pregunto es si cuando llegamos a Planck es simplemente un escalón de estas escalas, entonces cuando tengamos Planck será como un Planck, o sea, por ejemplo, Planck estará formado por Plancks, igual que un protón está formado por Plancks, o de hecho cuando ya atraviesas ese umbral del tamaño de Planck, entonces ya te metes en otro tipo de forma, ¿sabes? Porque veo más como una especie de entramado de túneles, de agujeros de gusano, ¿no? Súper pequeñitos, que de alguna manera lo que están haciendo es conectar, o sea, si me lo dibujo así, ¿no? Esto sería desde Planck hasta Planck y luego desde Planck hasta el universo, ¿vale? Y si le hago otra vez aquí desde Planck hasta Planck y luego de Planck hasta el universo, veo como que Planck es como si fuese el interior del espacio, el interior del agujero negro, ¿sabes? De alguna manera. ¿Entiendes? Y como que cuando sale, o sea, que por ahí dentro se mueve la información, viaja la información, ¿no? A una velocidad hiperlumínica, evidentemente, pero entonces, ya te digo, no sé si verlo como que cuando te metes hacia ahí dentro siguen habiendo las mismas escalas del tamaño o como que como hay el mismo espacio desde Planck hasta Planck y desde Planck hasta el universo, me da la sensación como de que a lo mejor sean cosas diferentes, ¿sabes? O directamente ese agujero negro que cuando te metes dentro de o sales fuera de, cuando estás en un universo o cuando estás dentro del propio agujero negro para viajar a otros puntos del universo, es como un espacio aparte, ¿sabes? Todavía no acabo de tener claro. Tengo muchas ganas de que salga ese nuevo artículo científico para realmente ver cómo han resuelto esto, pero... Ya, yo tengo la impresión... Marco, ¿me escuchas tal vez? Ahora te David. escuchamos, David. Sí, genial, sí. No sé por qué no está la cámara, lo siento. Primero, gustoso en conectarme con ustedes, gustoso en saber que hay una comunidad latina. Vengo con Nassim estudiando desde el 2012 aproximadamente en su academia, cuando era la fundación, entonces sé del trabajo que se está haciendo. Muy orgulloso de ver gente latina. Gracias Inés, gracias Caro, gracias a Marco. Me parece una experiencia en realidad que era necesaria para nuestra conectividad. Entonces, sí, compartiendo lo que dices del quantum wormhole, es interesante entender de que a nivel de Planck, sí, existe la probabilidad, pero más bien yo me estaba guiando, porque todavía el papel no lo hemos leído, me estaba guiando a la unidad. ¿Será esa en realidad el Planck la idea de unidad que tenemos a través de matemática, por ejemplo, de Edward Grant? Porque es bastante interesante ver que es la misma relación, sino cuál sería la idea de trabajar en una unificación, cuál sería la idea de trabajar en una idea consolidada. Entonces sí Exacto. nos da para explicar bastante. Sería súper interesante que a futuro también William o Nassim nos vengan a explicar un poco más sobre eso. Me parece genial, por lo que de nuevo, repito, muy agradecido y admirador suyo desde siempre. Qué bueno, David. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Pues sí, pues para esta llamada no ha podido, lamentablemente, Nassim estar. Esperamos que para la próxima sí que pueda acompañarnos y entonces emocionarnos con sus respuestas maravillosas. Sí, Yo bueno, por aquí... atendiendo a la pregunta de Marco que hacías, yo tengo la Sí. impresión que tiene que ver con
con una estructura que se escala igualmente como el mismo mecanismo, funcionamiento o macroestructura. O sea, es como que, bueno, modificándose un poco como lo haría un fractal, digamos, pero yo sí tengo la sensación de que el Planck estaría compuesto como de subplanks, así como vemos al Planck como la unidad del protón. Tengo la sensación de que para que hubiera una coherencia y esta coherencia fuera, digamos, escalable, pienso que habría algo así, a menos que se tratara como de un cambio de fase, ¿no? Como que si hubiera un cambio de fase, entonces se podría ver un cambio de fase, se podría ver como que estamos hablando de otro, pues de otro sistema, de otro empaquetamiento, de otra manera de... Podría ser, pero mi intuición me diría, y es lo que yo escalo de los resultados que hemos estado revisando, es lo que yo interpretaría, ¿no? Yo interpretaría eso, ¿no? Apenas ahorita, digamos, estamos en lo del módulo 7, todavía no he llegado ahí a poder hacer la transcripción de esa parte del módulo. De hecho, todavía como el artículo ni siquiera ha salido, pues también esa parte está en veremos. Suspense. Pero, sí, está en suspenso, pero bueno, digamos que efectivamente se supone, esa sería mi intuición, pero bueno, vamos a ver qué nos dice el modelo. Bueno, tenemos más preguntitas por aquí, parece. Dice... Lorena dice la pregunta de los agujeros negros, perdón, los agujeros de gusano son el canal de enlace. Pues sí, efectivamente son el canal de enlace. Hay un canal de enlace clarísimo ahí y bueno, no sé si Lorena estaba ahí en el panel o quería aparecer en la pregunta, pero en todo caso, bueno, esa es la respuesta. Sí, quería de pronto comentar que cuando hablamos también de esta fractalidad, debemos contemplar que de pronto entre estas estructuras, digamos, del Planck al subplanck, algo más allá, también pueden haber infinitas, otros infinitos que aún no se pueden contemplar, ¿cierto? Es como siempre lo hemos dicho, como las muñecas rusas. Sacamos una dentro de la otra, pero quizás podemos ir más allá, más allá, más allá. Es como una serie de infinitos hacia lo macro y hacia lo micro. Entonces, digamos que estas distancias, ¿sí? Del Planck al subplanck o del Planck ya al universo observable, al que podemos, digamos, medir de una forma más sencilla, también lo podríamos seguir fractalizando. Y Nassim Haramein lo que siempre nos ha comentado es que como el universo, digamos, no es que nos hable en matemáticas ni crea las matemáticas, sino que prácticamente nos muestra son los patrones. Hay patrones de estos escalamientos, pero llegar al punto de tratar de medir por decirlo, cada fracción de escalamiento es algo totalmente complicado, pero ya llegar al nivel de los subplanks es algo muy notable. Por ejemplo, cuando hablamos de estas muñecas rusas, siempre pienso en lo que sería materia, es decir, universo, ¿vale? Donde vemos formas, ¿no? Pero siempre me imagino que hay una subestructura que lo conecta todo, que de hecho es la que produce el entrelazamiento y que sería este subplanck, que entonces es como el nexo de unión entre todas estas muñecas fractales, ¿no? Entonces, por eso, no sé, a mí me da como que... Y aparte de lo que ha dicho David, también me parecía muy interesante, ¿no? Como que si hay una unificación, si existe un uno, a lo mejor tiene otro tipo de estructura, que luego simplemente esta estructura cuando se dobla y empieza a circular, es cuando empieza a formar Plancks, protones, estrellas, galaxias, etcétera, ¿no? Por eso te digo que unos los veo en un componente circular y cuando me imagino su Planck, de golpe veo como que este círculo se convierte en una línea, ¿no? Entonces, por eso me da que pensar que a lo mejor este tejido interconectivo que existe pueda tener algún tipo de peculiaridad en su forma. Sí, ¿no? Estos son los patrones. Claro. Las espirales, el toroide. Claro, pero esto es ya espacio que frena para
¿sabes? Para Crear, ¿no? para crear más infinitos en la fractalidad. Exacto, exacto. Para organizarse, Es todo curioso, sin duda da mucho que pensar. Y también cuando hablamos, digamos, porque todo lo estamos escalando a nuestro universo, pero si colocamos las muñecas rusas en otro nivel, también podemos hablar de estos multiversos, ¿no? Porque nuestro universo podría ser la muñeca más chiquitica en términos observables y quizás podemos hacer parte de un montón de multiversos más allá que están conectados por esta red cuántica que prácticamente son micro agujeros de gusano. Mira, tenemos aquí a Arnovia también, que estuvo la semana pasada con nosotros la semana pasada, ¿no? Hace un par de semanas ya, en las llamadas grupales. Y está haciendo la pregunta, dice, quisiera entender la energía que contiene el cuerpo humano, ¿cómo la podríamos definir? Y la voy a poner aquí también para que quizá pueda hablarnos, porque fue muy entretenido hablar con Arnovia y con su sobrina, que sí, hoy está también en la llamada, ya veréis qué bien os lo vais a pasar. A ver. Con la Anita. Arnovia, te acabo de poner por aquí, no sé si tienes la cámara activa. De momento estás a nivel de audio y a nivel de vídeo activada. Es que no la veo. Ah, pues yo te oigo a alguien. ¿Eres tú, Arnovia? Sí, soy yo, Marcos. Fantástico. Mucho gusto de estar con ustedes. Hola, Arnovia, bienvenida. Hola, Mucho ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, sí, señora. Bueno, tu pregunta es, la energía que contiene el cuerpo humano, ¿cómo la podríamos definir? Bueno, yo tengo una definición muy simple, y es que la energía pues la energía del universo, porque somos creados de la misma esencia. Así que somos creados de la misma energía vital que tienen las galaxias, las estrellas, los planetas, los meteoritos, los cometas, las mesas, los lápices, todo lo que podemos observar y percibir. Todos compartimos la misma energía en diferentes niveles. Así que mi respuesta es muy sencilla. La energía que contiene el cuerpo humano es la misma energía que existe en el universo. Sí, claro. Sí entiendo perfecto esto, pero es que resulta que todos los descubrimientos que en este momento se están haciendo es para desarrollar diferentes clases de mecanismos que ayuden a la humanidad a desarrollarse. No sé si me están oyendo. ¿Sí me están oyendo? Sí. Exacto, que ayuden a desarrollarse. En diferentes formas que tenemos la energía mecánica, que tenemos, bueno, todas estas clases, ¿cierto? ¿Para qué? Para desarrollar tecnológicamente, podríamos decir de una forma limpia en este momento, a la humanidad, ¿cierto? Para el desarrollo de la humanidad. Entonces, la pregunta mía es que nosotros realmente no hemos como entrado a manejar, a ver y a conocer la energía, esa energía que sí está formada de todo lo que tú dices, de todas las cosas, de muchos planetas, de toda la conformación energética que tiene el universo, pero realmente no hemos hecho un estudio profundo de lo que es la energía del ser humano, pienso yo. Porque pues nos hablan de los chakras, nos hablan de muchas cosas, pero la energía del ser humano, yo pienso que debería ser estudiada un poco más profunda. ¿Por qué? Porque el ser humano entre más días se está hundiendo más y lo que deberíamos era sacarlo de ese hundimiento, y es lo que yo entiendo que pretenden, por ejemplo, el grupo de Haramein y todos ustedes, incluyendo yo, porque por eso estoy acá, de sacar a la humanidad con otro concepto, como dice Haramein, de una física unificada, pero tiene que ver con la energía del ser, ¿sí? Entonces, pues ahí tengo yo una incógnita que me gustaría que me ayudaran a resolver. Sí, pues mira que cuando comenzamos el curso de Ciencia Unificada hablamos también de la desconexión que tenemos muchas veces, ¿no?
Y cuando hablamos de esta de desconexión, estamos hablando que también como seres humanos a veces no entendemos que hacemos parte de un todo y que estamos creados de la Sí, misma, ¿cierto? Entonces, ahí de raíz ya tenemos problemas. Entonces, no estamos en un universo unificado, sí, sino totalmente dividido, ¿cierto? Ahora, cuando pero ya... sí. Es que, por ejemplo, Inés sacó un artículo que a mí me ha parecido muy interesante sobre la energía de la luz líquida, ¿cierto? Demasiado interesante. Y pues Sí. es una clase de energía que fluye de esa forma y que puede tener unas connotaciones también interesantes. Entonces, eso es lo que yo quería saber, o saber si hacia eso también vamos, la clase de energía que el ser humano, el que nos da vida, que nos mueve, sí, exactamente como en dónde está, como en qué escala está. ¿Cómo podríamos hacer realmente que esa energía la hagamos entre más días más fuerte para que el ser humano tome conciencia real de lo que tiene? ¿No? Porque pues uno se alimenta supuestamente para tener energía, le dicen a uno, pero yo sé que estamos conformados de algo más profundo, ¿sí? Que supuestamente cuando el ser humano se muere, pues esa energía sale y pues la verdad no sé si se manipula para que el ser humano vuelva y nazca, no. Entonces me gustaría que esa pregunta quedara ahí en la en el oído de todos, mejor dicho. Sí, lo que pasa es que para definir una energía, cuando hablas de la energía del ser humano, es que hay demasiados registros para esa energía, demasiadas escalas. Es decir, yo podría hablar de la energía vibracional, atómica, molecular, que están en los modos de vibración, de rotación, de traslación de las moléculas que están dentro de los átomos. Eso es un tipo de energía y es una energía muy importante con la cual hacemos espectroscopía. De hecho, gracias a esa espectroscopía es que se hace incluso el análisis de las emisiones y sabemos la composición de un planeta, de una estrella, es precisamente por las emisiones que hacen esos átomos a nivel atómico, ¿no? Esas Sí, energías, bueno, entonces el cuerpo humano está compuesto, claro, nosotros estamos viéndolo desde un punto de vista semiclásico en el sentido de que nos estamos deteniendo nada más en esa energía que provendría de los átomos y las moléculas, ¿no? Y básicamente sus electrones en spin continuo y todo esto. Pero estamos viendo que con la teoría de Nassim Haramein hay una energía incluso más fundamental, que es la energía que es infinita en cada punto del espacio y que ha sido normalizada para poder resolver las ecuaciones, ¿cierto? sí, Entonces, esa energía es aún más fundamental porque es una energía que ya una vez que es, digamos, muchísimo más densa, y aquí hay una cosa que a mí me gustaría incluso platicar cuando hablamos del tema de los planos sutiles y densos. Esa es una palabra que yo escucho mucho en los medios, digamos, como más espirituales, sí, porque sí, sí, es cierto, te suelen decir que es que en los planos más sutiles, como refiriéndose a los planos más internos, pero es que resulta que en los planos más internos no es más sutil, es precisamente más denso, es muchísimo más denso, la energía está mucho más compactada. Porque, ¿qué pasa? Fíjate, y esta es una imagen muy bonita para entender la energía. Yo creo que esta imagen es una analogía que nos permite entender, al menos desde esta perspectiva, lo que entendemos por energía, ¿no? Cuando tú tienes, cuando estábamos, la humanidad, digamos, en sus pañales, sacaban, ¿de dónde extraían ellos la energía? Pues vieron que había la combustión, ¿cierto? Dijeron, mira, si quemamos carbón, si quemamos madera, podemos obtener energía, ¿no? Se calentaban y todo esto, y bueno. Luego esa energía térmica se utilizó para las locomotoras y todo esto, toda esa, digamos, pre-revolución industrial, ¿cierto? sí, Esa era una energía pues bastante, digamos, directa, bastante obvia, que luego cuando se entendió que existía que había algo que al rozar ciertos elementos se generaba una cierta estática, con esa estática se entendió que había algo que fluía en ciertos materiales, ¿no? Ese es el origen de la electricidad. Cuando se pasa la electricidad,
Se entendió porque se transmitía a través de ciertos metales y todavía no se sabía de la existencia del átomo, ¿ok? Solo se sabía que había esta suerte como de fluido que tiene que ver un poco con lo que mencionaste de la luz líquida, Sí, de azúcar, sí, es con muy eso de que hay interesante. energía que puede fluir, ¿no? De esa manera. Y eso fue el electrón, los electrones, la corriente eléctrica. Imagínate toda la revolución que generó la corriente eléctrica. Fue la revolución industrial, Mm, ¿cierto? sí, Que señor. hasta ahorita es la que predomina. Luego llegó, entendimos con el descubrimiento del átomo, que había, bueno, una estructura atómica, que existían estos elementos, digamos, fundacionales de la materia, pero lo más interesante aún es que a medida que nos íbamos adentrando en la materia, la densidad de energía, es decir, la energía por unidad de volumen, era mayor. De manera tal que cuando tú vas al núcleo del átomo, tienes una cantidad de energía concentrada en un volumen tan chiquito que esa es una presión que es de ahí donde viene esa fuerza, esa potencia que tiene la energía nuclear. Ahora imagínate que tienes una cantidad de energía que a medida que vas entrando, compactándola en un volumen o comprimiéndola en un volumen cada vez más pequeño, ¿no? Lo que tienes es una presión mayor, ¿cierto? Sí, claro. La vas presionando hasta que, bueno, imagínate que esa presión la llevas al nivel de Planck, ¿no? Al nivel de un volumen de Planck. Imagínate el nivel de confinamiento de presión que tiene esa energía, de ahí que esa energía sea tan alta, ¿no? La energía tiene que ver, aquí el valor importante no es tanto la energía, sino la densidad de energía, es decir, la cantidad de energía por unidad de volumen, ¿ok? De ahí la fuerza de la energía atómica, ¿no? Sí, sí, sí. Y si vamos aún más adentro en la materia, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, que está este sustrato, que es el que llamamos el espacio-tiempo, que es las fluctuaciones de Planck, que son en realidad infinitas, pero que las tenemos que normalizar haciendo un cutoff, usando un valor para hacerlas de manera más manejable. A través de la renormalización tenemos un valor que es, digamos, finito, aunque tiene muchos ceros de por medio, y con ese valor decimos, bueno, esta es la energía de 10 a la 90 y pico, ¿no? Que es así como calculamos también la energía del universo y todo esto. Entonces, a nivel cuántico, porque a nivel cosmológico es justamente el problema de la catástrofe del vacío. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando uno habla de las escalas más internas, uno tiene la tendencia a pensar que está hablando de energías sutiles. Sí. Y no son nada sutiles, son muy Es- densas. Exacto. Son muy densas, son muy energéticas. Entonces, lo que más bien habría que ver es, pero ¿por qué sin embargo nosotros apelamos, y en los movimientos espirituales lo hacen muy seguido, de apelar a ir a lo sutil y mover las cosas desde el plano, digamos, más interno? Porque aunque es más denso, ahí todavía las estructuras no se han construido de manera más compleja. La diferencia que hay entre este plano y el plano más denso es que aquí ya hay un nivel de complejidad en una estructura de un cuerpo humano, una complejidad muchísimo mayor a la que puede haber. Entonces, ahí adentro, hacia adentro, lo que tienes es una mucho mayor densidad, pero todavía no está organizada. Esa densidad se está organizando y está generando este gradiente de densidad que precisamente está disminuyendo la densidad. La densidad Sí, de energía está disminuyendo, entonces ese gradiente de densidad es lo que está haciendo que cuando tú llegues al cosmos parece que está al espacio, parece que ya no hay densidad, que estás en el vacío absoluto y no, porque la densidad se ha diluido prácticamente por completo, ¿no? Es lo que llaman la discrepancia de precisamente lo que es la catástrofe del vacío. Pero si te vas yendo hacia adentro, lo que tienes es una mayor densidad, pero menor organización en cuanto a la estructura, digamos, material, a lo que llamamos a la materia, ¿no? Entonces, esa densidad, para poder manipular un sistema que está en el estado en el que estamos ya nosotros, digamos, ya altamente ordenados, ¿no? Y coordinados, es más difícil, ¿no? Porque tienes que mover, hay mucha más inercia, muchas más procesos, interacciones sobre las cuales tienes que tener control, ¿no? O sobre las cuales tienes que tener una incidencia o una influencia. Mientras que si te vas a los planos, digamos, más internos, que es lo que hacen las personas ya muy avanzadas en los temas de procesos, digamos, de meditación y de todos estos movimientos, digamos, es precisamente, pero eso requiere un trabajo interior muy difícil. Si fuera tan fácil, nunca hubiera habido un problema de decir la remisión espontánea o todas estas cosas que las tratan como charlatanería,
¿no? Sí. Una de las cosas que a uno le dicen, o con la que uno acusan y dicen, si eso fuera cierto estaría pasando, es que precisamente no es cierto, pero no es fácil que ocurra. Y porque no es fácil que ocurra, no lo ves seguido. Y porque no lo ves seguido, es la prueba no de que no existe, sino de que para lograrlo requieres de un trabajo que no es el convencional, ¿no? Sí. Entonces, eso se presta, digamos, aquí hay que aclarar muchísimos puntos, pero entonces estamos hablando de esta energía que es la energía electromagnética. O sea, básicamente te estoy hablando de energía electromagnética. Sí. Es, ¿No? Ok. Entonces, pero también hemos visto a través del modelo de Nassim Haramein que la energía electromagnética, ¿no? Es también la responsable de la energía gravitacional, ¿no? De lo que llamamos la gravedad. ¿Por qué? Porque precisamente con la solución de la ecuación holográfica de superficie a volumen que él desarrolla a través de fluctuaciones de Planck, es el ratio, es la tasa de información, digamos, superficie a volumen, la que da esa curvatura para el espacio, ¿no? Y la que genera esa fuerza que llamamos la gravedad y esa energía que viene atada a ella, digamos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, de lo que estamos hablando son de fluctuaciones electromagnéticas que están organizadas de una manera más o menos coherente dependiendo del sistema, ¿no? Y dependiendo de la escala, de forma tal de que el ser humano, para definir su energía como tal, o sea, no es una única energía, ¿no? Es este entramado complejísimo de energías que van desde lo denso, ¿no? Hacia lo sutil, y desde lo denso hacia afuera, que tiene que ver con que genera un gradiente de densidad, es decir, un gradiente de energía que afecta a todo el organismo, ¿no? A los órganos, al cuerpo como tal, la energía, digamos, del pensamiento también, ¿no? Por sí, sí, ejemplo, sí. se sabe que la luz, por ejemplo, ejerce presión, la luz ejerce presión, ejerce una fuerza, ¿no? Entonces, si ves que entonces cuando me preguntan, o sea, o cuando se hace la pregunta ¿cómo podríamos definir la energía del ser humano? Es muy compleja, no es una respuesta la energía del ser humano. Sí, claro, sí. Son Es las que, energías. sí, es que Inés, por ejemplo, uno analiza en la filosofía china antigua, se hacía mucho énfasis en conectarse con el planeta para que la energía de la Tierra, digamos, al conectarse con el planeta a través de los meridianos, esto pudiera entrar y de cierta forma limpiar y sanar el cuerpo humano. O sea, desde ese tiempo, desde cuánto hace, se tenía en cuenta esa energía que transformaba al ser humano y me imagino, como dices tú, lo haría más liviano, porque desde adentro esa energía haría esa función. Sí, incluso ahorita podríamos hablar del tema de la resonancia Schumann, ¿no? Que es esta Sí, resonancia del planeta que vinculamos mucho, y los ciclos circadianos también tienen mucho que ver, incluso con pues, los estados de ánimo y biológicos del ser humano. Sí, efectivamente. Y bueno, los chinos en esto ellos han sido maravillosos en su manera como de acoplar estas dos visiones, ¿no? De cómo hacer ciencia y esta otra parte de manera tan armoniosa, ¿no? sí, Es impresionante, ellos no descartan, o sea, en las culturas orientales en realidad no se dio esa separación tan abrupta que se ha dado en la ciencia, digamos, occidental, ¿no? En la visión occidental. Esto tuvo que ver mucho con, bueno, pues justamente de eso hablan los módulos 1 y 2 del curso, porque fíjate que nosotros en el curso no hablamos de las culturas ancestrales, no las mencionamos como parte de la introducción de la ciencia occidental. En realidad estamos hablando de la ciencia occidental, no de la ciencia oriental, sí, ¿no? sí, sí, Ese tema de la ciencia oriental se toca ya en el módulo 5, que es cuando se tocan culturas ancestrales, ¿no? sí, Por señor. alguna razón, nosotros, en el mundo occidental, pues se generó esta división después de Descartes y a través del método científico establecido con Newton y todo esto, se genera esta división que se concreta con la conclusión errada de la inexistencia del éter, ¿no? Cuando se concluye que no existe el éter, tú podías ya asumir de manera, digamos, legítima que no hay que las cosas están separadas por el espacio entre ellas,
que si metes algo, que el vacío absoluto existía, ¿no? Que es una noción un poco extraña porque, bueno, por muchas razones, y bueno, todo eso trajo a la conclusión de que pudiéramos suponer sistemas aislados y cerrados, ¿no? Y los sistemas aislados y cerrados terminaron por llevarnos a un callejón, que es este callejón ahorita en el que está la ciencia, digamos, predominante, que se llama materia de energía oscura, ¿no? Ese callejón sin salida al que hemos quedado atrapados porque finalmente hablar de materia de energía oscura es como una versión 2.0 del éter, ¿no? Hablar de las fluctuaciones del vacío es otra versión de decirlo, pero es que justamente entre las fluctuaciones del vacío y la materia de energía oscura hay el mismo problema que hay con el problema de la catástrofe del vacío, entre las dinámicas perfectamente planquianas y las cosmológicas. Entonces, no sé si esto responde completamente a tu pregunta. El tema de la energía del cuerpo humano también es la energía térmica, la que desprende a través de sus... Además. ¿no? La energía térmica también. También emitimos luz, aunque no la veamos. Ahí tenemos energía, una suerte de bioluminiscencia, si la quieres ver así, ¿no? Están los biofotones, que es una de las cosas más importantes en los sistemas biológicos, que es la interacción, el intercambio que hay entre luz y materia en los sistemas orgánicos. Los biofotones son fundamentales. Codifican información biológica, a eso me refiero con un biofotón. Y bueno, así como ves, es tanto y tan variada, ¿no? Y por eso existen tratamientos está el biomagnetismo, por ejemplo, ¿no? Entonces utilizan la energía magnética, ¿no? La energía magnética del cuerpo humano y de los imanes, ¿no? Y bueno, y así como esto, ¿dónde verías tú, por ejemplo, energía magnética? Donde hay transmisión de corriente, donde hay cambio o movimiento de carga, ahí se genera un campo magnético, ¿no? Entonces, si las fluctuaciones de vacío son, lo puedes ver como apariciones o desapariciones de carga o como movimiento de carga, entonces ahí también hay campos magnéticos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos cuerpos, energía magnética, energía electromagnética, energía mecánica también, ¿no? Energía térmica, todos estos tipos de energía forman parte de la energía en el cuerpo humano. Porque es que he pensado yo también dentro de todas estas preguntas que tengo, una persona se muere, lógico, y tiene esta cantidad, esta compilación de energías como tú me estás diciendo, y esta energía del ser que desaparece, pues ¿a dónde iría? Porque si pensaría yo en este momento que esa energía se uniría hacia un campo del espacio-tiempo. Sí, efectivamente, sería, digamos, la conclusión más lógica sería suponer que esa energía regresa al mar de donde provino, ¿no? Si estamos hablando que esta energía se va, digamos, organizando desde el sustrato, que es el espacio mismo, el espacio-tiempo, y se va organizando hasta crear estructuras más complejas que llegan a la autoconciencia, al self-awareness. Si esto está ocurriendo, cuando esas organizaciones más complejas, digamos, se diluyen, toda esa energía pasa nuevamente al sustrato, al espacio, y se vuelve parte del campo de información que por cierto tiene mucho que ver con los campos de los que ya se han mencionado antes, que el campo morfogenético de Rupert Sheldrake, que sería el campo de espacio-memoria de Nassim Haramein, el campo sintérgico de Jacobo Greenberg. Todos estos en realidad son campos de memoria, campos de información. Y estos campos de información, por eso se puede hablar de los registros akáshicos y todo esto, es porque quedan codificados dentro de la estructura del espacio-tiempo, ¿no? O sea, quedan registrados ahí. De alguna manera, esa información no se destruye, ¿no? Se queda grabada porque somos como, el espacio lo podemos imaginar como un enorme disco duro, ¿no? Como un enorme disco duro que está guardando toda esta información. Y de maneras en las cuales se explica, cada vez se tiene más conocimiento gracias al modelo holofractográfico. Y bueno, el tema de la muerte entonces pasa a ser el ser
está el enorme ser, que sería digamos, un universo que ya pasaría a ser una entidad que es animada, viviente, porque estamos viendo que el mecanismo de retroalimentación forma parte de todas las escalas, ¿no? Y todas las escalas se están conectando entre sí, y este enorme mecanismo de retroalimentación es el que sentaría las bases, digamos, para que exista esa comunicación y que se pueda considerar que el universo sea una entidad animada, ¿no? Animada viva, sí. Animada. Y además sabemos que no es el universo, que está inmerso en otros, que es como las muñecas rusas, entonces hacia adentro y hacia afuera, entonces en realidad es toda una estructura, una supraestructura y una infraestructura. De manera que cuando hablamos del ser, ¿a qué nos referimos con el ser? ¿No? El ser individual, el que sería el individuo, posiblemente queda, bueno, además de que la información quedaría, vamos a suponer, grabada en la estructura del espacio-tiempo, que es lo que conocemos como los registros akáshicos. Luego, que del tema no sé mucho, la verdad, sé que lo he escuchado, lo he leído un poco, pero personas mucho más expertas que yo en estos temas, y seguramente quizás sea una de ellas, pues resulta que este ser pasa a ser parte del ser mayor, del océano, ¿no? La gota se diluye en el mar, como dice Rumi, se diluye en el mar, y queda la experiencia grabada, digamos, en el espacio-tiempo. ¿Y qué pasa con ella? Eso, pues, pero no se destruye, es lo interesante. Pues, hablan de la reencarnación. No, sí, no. por eso hablan de reencarnación y todo esto. Eso da para para toda una sesión completa nada más que para ese tema. Aquí lo importante es que la información no se destruye, se reorganiza. Se reorganiza, se organiza de maneras distintas, se reorganiza, pero es muy interesante, muy interesante. Tu pregunta dio para mucha discusión. Muchas gracias. Gracias a ti, Arnovia, muchas gracias. Pues David hace otra pregunta por aquí, dice, ¿qué importancia ven en el contacto extraterrestre o alienígena en esta nueva era de la ciencia y desarrollo cuántico para los seres humanos? Bueno, podemos resaltar, no sé si David quieres otra vez colocarte en pantalla para escucharte. Pero bueno, de hecho, si pensamos en la historia de la humanidad y con todos los hallazgos arqueológicos, arqueoastronómicos que hemos encontrado alrededor del mundo, podemos darnos cuenta que desde el inicio de la humanidad hemos tenido un contacto, quizás con civilizaciones más avanzadas que la nuestra. Hoy en día ya no se puede tapar el sol con un dedo. Hola, David. ¿David? Genial, sí, ahí estamos. Perfecto. Okay. Sí, gracias al espacio. Sí, es interesante entender la tecnología no solamente alienígena con la que estamos nosotros ahora negociando, digámoslo así, porque ya de una u otra forma estamos en esta era de poder acceder a un mercado donde la tecnología en realidad da frutos bajo estudio. Entonces ya estamos en mecánica cuántica, estamos hablando de quantum wormholes, hablamos ya de naves extraterrestres, porque es así como se están manejando. Tenemos muchos estudios, no solamente Estados Unidos lo ha hecho, no solamente existe en Europa, por ejemplo, CERN está promoviendo ese tipo de investigaciones, sino que lo que se está viendo es de que ya es un entorno un poco convencional. Tuvimos ya la aparición dentro de lo que es nuestro medio de comunicación formal, que es las noticias del comercio escrito o el periódico escrito, que lo que nos expresan es de que, por ejemplo, Japón ya estuvo preparándose para combatir lo que son ovnis. Entonces, en ese aspecto nos damos cuenta que ya a nivel de habla hispana, podremos decirlo así, es mandatorio el integrar este tipo de conciencia para poder unificar no solamente la ciencia, sino unificar el aspecto vibracional de la percepción de cómo nosotros estamos entablando una conexión con seres interdimensionales, seres extraterrestres y alienígenas, que en efecto, como tú lo mencionas, han venido moldeando nuestra civilización, han venido
formando nuestro aspecto cosmológico y cultural dentro de lo que conocemos como realidad. Mucho más allá de eso, sí variará a la perspectiva que nosotros podamos compartir, por lo cual insisto y defino como la mecánica cuántica unificada de Nassim la mejor perspectiva para poder asimilar y aceptar esta realidad que se comparte. Pues mira, es que cuando hablamos de extraterrestres o vida alienígena, digamos que la comunidad científica se divide en dos. Siempre ha sucedido. En el mundo astronómico, por ejemplo, hay compañeros que simpatizamos con esto y otros que no quieren escuchar del tema, ¿sí? Y lo hemos visto en la historia de la humanidad. Al inicio, como lo decía anteriormente, digamos en los albores de la humanidad, nosotros quizás como hombres primitivos, como una civilización totalmente arcaica, tuvimos el contacto directo con ellos y nos dejamos guiar. Por eso es que tenemos tantas evidencias de esta tecnología extremadamente desarrollada que hoy en día ni siquiera la podemos utilizar, ¿sí? Encontramos pirámides por todas partes, encontramos artefactos interesantes, toda la información que nos entregan los petroglifos, los glifos, las estelas, en fin, cantidad de información que tenemos, que pues digamos hoy en día todo sale a la luz y ya digamos que podemos hablar de una forma más tranquila, sin necesidad de ser ejecutados en la hoguera de la ignorancia. ¿Sí? Pero digamos que en la historia esto se sesgó, se trató de tapar, en fin. Y por eso es que hay mucho escepticismo acerca del tema. Si tú le preguntas, digamos, a una persona totalmente escéptica, pues te va a decir, muéstreme la evidencia. ¿Mm? Pero es que la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Exacto, es de aceptación, porque las pruebas hay suficientes. Los estudios ya se han hecho, no solamente es de esta generación, digamos, de Nassim Haramein. Ya se hablaba de esto hace muchos cientos de años atrás. Tenemos, arquitectónicamente hablando, evidencias palpables. Entonces, yo creo que sí es importante el poder cultivar esto, la perspectiva de aceptar que nosotros tenemos el chance ya de trabajar con otros seres, con constelaciones, trabajar en realidad con energías mucho más elevadas de las que estamos nosotros susceptibles dentro de la superficie, digámoslo así. Entonces sí es, yo creo que importante y va a partir de nosotros, porque yo creo que la comunidad de habla hispana sí buscó desde hace mucho tiempo el tener este tipo de contacto abierto en cuanto a lo que es la ciencia unificada, porque los exponentes están ahí, pero en realidad la fuente, el trabajo, se ve ahora ya mucho más palpable. ¿Sabes cuál ha sido el problema que hemos tenido en el tema de la divulgación de la astrobiología en general? Que sí ha aparecido mucho charlatán, ¿sí? Y estos charlatanes han obnubilado la realidad. Por ejemplo, si tú quieres buscar vida inteligente del universo, tienes que hacerlo de manera profesional. Yo soy muy amiga de Seth Shostak, el director del Instituto SETI, astrónomo de hace miles de años que trabajó con Carl Sagan y con Jill Tarter, quien fue la inspiración de la película Contacto de Carl Sagan. Pues, Eli Arroway en realidad es Jill Tarter. Ellos trabajan en SETI Institute. He tenido la oportunidad de hablar con Seth en varias ocasiones. De hecho, tenemos contacto constantemente. Y cuando estuvo aquí en Bogotá un par de meses, a mí siempre me ha encantado el tema de la vida extraterrestre. Desde pequeñita tenía sueños recurrentes con este tema. Y entonces le pregunté realmente él qué pensaba. Y dice, pues sí, es que realmente no hemos tenido una evidencia con los radiotelescopios. Pero pues obviamente el universo es muy grande para que seamos los únicos en este universo. Y cuando estudiamos, digamos, la ecuación de Frank Drake, otras ecuaciones aún más avanzadas, pues podemos evidenciar que realmente la fracción de vida que puede desarrollarse, evolucionar solamente en nuestra galaxia, pues es enorme. Vemos todos los parámetros, ¿no? Ahora, últimamente, digamos que el Instituto SETI está tratando de enfocarse en otros medios de tecnología, ¿no? De abarcar más información. Eso por un lado, ¿no? La búsqueda de vida inteligente extraterrestre por medio de los radiotelescopios, a ver si recibimos alguna señal de alguna civilización más avanzada que nosotros. De hecho, se han recibido. Otra cosa es que no se haya
digamos, hecho un contacto que nosotros lo hayamos decodificado de alguna manera y que le sigamos el rastro. Pero hay dos, una que se llama Is It E.T. Y la primera señal que fue muy famosa, que fue la señal wow, ¿no? Y claro que hay muchas más cosas que SETI se guarda, porque tampoco se pueden decir al público, pero ahora estamos en el momento como de decirlo todo, de abarcarlo todos. SETI, el instituto, está muy abierto hoy en día, porque digamos también la comunidad de astronautas se ha abanderado también del tema, y muchos de ellos han dicho que han visto objetos interesantes cuando están en sus caminatas espaciales, o de hecho La luna. en la estación, en la luna, en el lado oculto de la luna. Marte. Hay mucha información acerca de este tema. Ahora, el problema es que ellos pueden utilizar una tecnología que nosotros aún no hemos desarrollado. Entonces, el problema entre estas civilizaciones y nosotros. Ahora, de pronto estamos buscando por el sitio que no es. De pronto tenemos que buscar otra manera de hacer contacto con ellos, quizás de nuevo. Y también cabe resaltar que entre el común de la gente confunde mucho el tema de platillo volador con un ovni, ¿sí? Un ovni es un objeto volador no identificado. Es algo que tú puedes observar en el cielo, pero que realmente después de descartar varios parámetros, que sea un ave, un avión, un fenómeno atmosférico, un fenómeno espacial, por ejemplo, un meteorito, una lluvia de meteoros, basura espacial que vuelve y cae a la Tierra, en fin, infinidad de temas, pues tú ya dices, bueno, esto es algo que no está dentro de mis parámetros y es un objeto volador no identificado, un ovni. Algo muy diferente es un platillo volador, que se supone que es una nave que ha sido construida por una civilización más avanzada que nosotros y que viene quizás con algún espécimen adentro. Es algo muy diferente. Entonces creo que estamos en el momento ideal para hacer comunicación científica y para abarcar estos temas que hoy en día no se pueden tapar utilizando todos los instrumentos que tenemos. La arqueoastronomía de nuestros antepasados, todo lo que se ha desarrollado hoy en día, todos los datos que tienen las fuerzas militares, las fuerzas aéreas, el Área 51, el Pentágono, aunque ese Chosta dice que es más interesante el Área 52 que el Área 51, porque él también bromea mucho acerca del tema. Pero entonces son temas interesantes que hoy día sí podemos abarcarlos de una forma más abierta, y que claro, como bien lo indica, sería genial poder hacer ahorita un contacto directo con estas civilizaciones. Ahora, el problema es saber si la humanidad está dispuesta o está lista para recibir tal información, porque esto sería un choque a nivel global. No todas las personas van a estar listas para hacer un contacto extraterrestre. ¿Sí? Obviamente, desde que existimos como especie hemos visto cosas interesantes en el cielo. Y este tema también lo toca mucho Nassim Haramein, siempre lo ha tocado, porque es que hay muchas evidencias. Lo vemos también en el módulo 5 del curso de Ciencia Unificada, ¿no? Cuando hablamos de las antiguas civilizaciones. Y es un tema profundo, es un tema que realmente tenemos que tener en consideración. Por eso Nassim Haramein siempre lo ha mantenido a lo largo de su trayectoria en la ciencia, ¿no? Aunque uno reciba a veces muchos, ay no, tú estás mal, o sea, ¿cómo vas a pensar en anitos verdes o algo así? No, no, no. Hoy en día es algo muy importante que tienes que estudiar, pero desde una perspectiva científica y no charlatana, porque ahí el problema, ¿sí? En Colombia, de hecho en Latinoamérica, he conocido a muchas personas que han inventado historias simplemente para coger adeptos y hacerse alguna fama. Y muchas veces en los observatorios astronómicos hemos recibido, de hecho a mí me han llegado muchos videos de personas que ven objetos extraños en el cielo, en fin, y siempre que los estudiamos
El 99% sabemos qué son. Casi siempre es el planeta Venus desenfocado o algo así. Pero sí hay un 1% que sí decimos a veces no tenemos ni la mayor idea qué es. Y ese es el % que tenemos que estudiar y que tenemos que explorar desde un punto de vista científico, como lo hacen Nassim Haramein, como lo hacemos todos los del equipo de investigación, y como la mayoría de una gran porción de la comunidad científica lo está haciendo hoy en día. Así que sí sería genial hacer un contacto, pero tenemos que irlo desarrollando poco a poco, porque también tenemos que desarrollar nuestra tecnología para llegar a ser una civilización más avanzada y poder hacerlo. De hecho... Qué pleno tener esa perspectiva. ¿Sí? Dime. Sigue, Inés, por favor. Perdón, es que quería... Bueno, decía... Adelante. Lo siento, ok. Que sí, es fundamental. Y bueno, de ahí cierro el canal con esto, porque yo creo que es fundamental el que parta de fundaciones, de aglomeraciones de gente consciente, más que nada no por el valor científico que se aporta, no por el contenido, porque el contenido está en Internet, sino por la fuente, cómo nosotros hemos accedido a esta información y cómo el flujo de energía ha compartido el espacio para que esto se genere. Yo creo que es fundamental no solamente el compartirlo de esta manera, el compartirlo abiertamente como se lo ha hecho el día de hoy, sino el poder promoverlo, y eventualmente sé que habrá la manera de integrarlo en un entorno social gubernamental que es mandatorio para que nuestros niños principalmente tengan ya una clara visión de lo que se está viviendo hoy en día. No es que de aquí a futuro va a pasar, eso está pasando hoy en día y es algo que nosotros debemos en realidad solventar para que ellos a futuro vean el fruto del esfuerzo de muchas personas que lo han hecho en el pasado. Gracias. Me gustaría complementar un poco lo que estabas comentando, porque se me hace crucial con el tema político, ¿no? O sea, el tema de la... Yo coincido contigo, David, en que este movimiento no lo podemos esperar tampoco que se dé desde las autoridades, ¿no? No creo que va a ser algo que va a venir desde el tope a la base, porque, por ejemplo, así como hay muchos casos que no son seguramente reales, hay aquellos como el caso famosísimo en México de Carlos Díaz, ¿no? Carlos Díaz es una persona que sería considerado un contactado de los casos más prominentes que hay, el mejor documentado, cuyo material ha sido estudiado por el Pentágono, o sea, tienen muchísima información sobre él, y este es un caso que se hizo muy famoso en los años 70, 80, de hecho recorrió el mundo dando conferencias y haciendo todo esto, ¿no? El tema, digamos que las experiencias que han habido directas de este tipo de encuentros, es curioso que se haya hecho de esta manera, y que lo que es los encuentros oficiales, que seguramente han ocurrido, porque no sé si estás al tanto del citizenship de Stephen Greer, por ejemplo, ¿no? De todos estos movimientos que están buscando hacer un total disclosure, porque si has visto que el tema de la admisión, digamos, de vida extraterrestre y de este contacto que han tenido básicamente con gobiernos y con algunos personajes, digamos, civiles, normales y corrientes, es algo que ha sido politizado ampliamente y de lo cual, digamos, hay muchísima desinformación. Entonces, cuando cualquier persona, este es un tema que se hace ya de burla, digamos, cuando uno quiere hablar de estos temas, en la comunidad científica lo primero que hacen es pensar que uno se volvió loco y que es una burla, digamos. Pierdes total credibilidad y respeto cuando mencionas la palabra algo que tenga que ver con eso. Y es gravísimo, porque si esa era la intención, lo lograron. Si la intención era ridiculizar el tema, hacer que no se tome... Pero ¿por qué este tema es tan grave? Porque, a ver, tenemos el caso de este investigador que fue contratado por la CIA para hacer investigaciones sobre remote viewing. Remote viewing son cosas que llamaríamos tecnología de conciencia, tecnología psíquica o algo así, ¿no? Resulta que mientras los gobiernos los estaban aplicando, nosotros, el común denominador de la gente, ni enterada está, ¿no? Ni enterada está de que eso... Claro, el común denominador de la gente que sigue la versión oficial, porque hay mucha gente que lo vive por otras partes y tiene otras experiencias y puede opinar diferente al respecto, ¿no? El nombre de esta persona, ahorita no la recuerdo, yo la comenté en el video anterior, en la sesión anterior, pero el hecho es que tenemos, por ejemplo, el caso de Bob Lazar.
Bob Lazar trabajó en un área específica del área 51, en el área S, y él te da unas declaraciones. Él salió a la luz en el 51, en los 70, y luego parece, no sé si recibió amenazas o qué fue lo que pasó, y se desapareció de la escena. Y no fue sino hasta hace unos pocos años, no menos de 10 años, que no sé si 5 o 6 años, que reapareció a la luz, dando otra vez todos sus testimonios que son completamente coherentes con los que dio hace 30 años. Está el caso de Bob Lazar en el área, esta área creo que se llamaba S, dentro del área 51. Bueno, te mencionó Carlos Díaz, entonces el tema de que esto tiene que, y de las declaraciones que hizo el Pentágono recientemente, esas declaraciones son impresionantes, y cuánta visibilidad se les ha dado. El Pentágono dice, efectivamente estos son videos legítimos de nuestras misiones, y aquí están y no son humanas, o sea, dicen, no, esto no es proveniente de nuestra... Y hasta ahí quedó la discusión, es decir, que el tema está tan politizado y ha sido tan ridiculizado y tan cuestionado que ni siquiera se menciona. Entonces, y solo el movimiento de la gente que está presionándolo desde la base es la que está haciendo que las autoridades reaccionen, que se vean en la obligación pues, de sacar estas cosas a la luz. Es evidente y que si la tecnología, también hay otras cosas que juegan un rol muy importante, tiene que ver con el nivel de conciencia. Y con el concepto de resonancia mismo también está involucrado en esto. Si tú no estás en resonancia con estas otras civilizaciones, posiblemente ni siquiera te enteras de su existencia, ni ellas se enteran de la tuya. Porque estos son también conceptos que tienen que ver con la física directamente, ¿no? Por ejemplo, o estas personas tienen transmisión de comunicación a través de sistemas que uno ni se imagina. Entonces uno está esperando detectarlos con radiotelescopios y resulta que ellos ya se comunican a través de la red cuántica de las fluctuaciones del vacío del espacio-tiempo. Entonces, ¿cuándo te vas a enterar tú de una comunicación de este tipo? Entonces, el tema es muy complejo. Yo estoy completamente de acuerdo en que esto, sí, ellos tendrían muchísima tecnología y conocimiento para aportar, pero también creo que va a tener que haber un paso de nuestra parte muy fuerte hacia adelante en esa dirección, en querer que vayamos más profundo en estos temas y no esperar que sean las autoridades las que nos den lo que nos digan lo que es real y lo que no, porque eso se limita a esto, ¿no? Que las autoridades nos digan que esto es real y que esto no es real es muy grave, porque puede ir completamente en dirección opuesta a la experiencia de cada quien, ¿no? Yo muchas veces lo veo así, ¿eh? ¿Ya? Exacto. Yo lo veo como cortinas de humo a veces. Y de como cortinas de humo, mira, ahorita el tema así más crucial es el disclosure, está siendo discutido para ver si se hace un disclosure es parcial o total. Hasta ahora están apostando por el parcial, y por el parcial porque eso los mantiene en control de la información, en control de las tecnologías y en control de todo, ¿no? Todavía habría digamos, el poder estaría todavía en manos de quienes la tienen. Y el disclosure total, el que ya dice todo tal cual, hasta donde se sepa, ese está un poquito más en compromiso. Eso va a depender muchísimo de lo que pues de la gente, del civil, aunque ustedes no lo crean, va a depender muchísimo de la presión desde la base. Entonces, bueno, esto es lo único que quisiera yo agregar. Sí, es que aquí el tema es hacer la divulgación de todos estos hallazgos, conocimientos y todo lo que tenemos hoy en día, pero de manera responsable. Eso es muy importante. Igual lo que David comentaba, que hay mucha información y fuentes y que sacan gran cantidad de especulación acerca de este tema. También es importante que la gente sepa de dónde lee, ¿no? Qué fuente, si la fuente es fidedigna o no, para saber si es un caso real o no. Entonces siempre hay que buscar las fuentes reales, las fuentes que tengan un soporte científico para estudiar estos temas pues que realmente son cruciales para nosotros como civilización, hacer contacto con otras civilizaciones más avanzadas de una manera limpia y transparente. Ahora, que ya tenemos toda la información acá, pues vamos a hacer si la revelación se hace global o se hace parcial. Hay que ver cómo vamos a desarrollar este tema. Yo es que todo el tema extraterrestre y cómo civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra pueden llegar a contactar con nosotros, es un tema peliagudo, ¿no? Siempre pensamos que estas cosas vayan a venir de fuera,
¿no? Y que se tenga que hacer como un disclosure y todas estas cosas, pero quizá existan ya en el planeta métodos de conexión con otras inteligencias y que han estado aquí desde todos los tiempos. Estos métodos yo creo sinceramente que se encuentran dentro de nosotros y en la propia naturaleza. Sin ir más lejos, el propio Nassim conectó con toda esta teoría tan increíble que nos explica mediante una meditación, ¿no? Y a través de eso es con lo que él conecta y realmente comunica con algo de donde obtiene información, ¿no? Y esto, te digo, Nassim, la gente que, por ejemplo, empieza a meditar desde muy jovencita, ¿no? Pues que puede llegar a tener acceso o que no tan jovencita, pero que le pone mucho interés, ¿no? Y mucho énfasis. Puede llegar a conectar con cosas. O sea, si estamos hablando todo el rato de entrelazamiento y nosotros estamos ya a punto de descubrir cómo funciona quizá este entrelazamiento, eso significa que todo en el universo está entrelazado y que evidentemente si estamos entrelazados con otras civilizaciones también podremos hablar con ellas mediante este entrelazamiento, o sea, no hacia afuera, sino hacia adentro, ¿no? Y siempre cuando se habla de extraterrestres parece que vayan a venir siempre desde fuera, ¿no? Con un platillo volador y no sé, tiendo a pensar que el universo es tan gigantesco que quizá va a ser mucho más fácil comunicarnos y viajar hacia adentro que hacia afuera. Y lo que nos hace falta es hallar el canal de comunicación idóneo entre todos, ¿no? Para hacer Yo creo que está aquí, ¿eh? Estas prácticas, si os fijáis, son prácticas que no son demasiado, bueno, ahora se están haciendo mucho más conocidas y mucho más aceptadas por la gente, etcétera, pero sin ir más lejos te mueves 30 años o 20 años hacia atrás y la gente que meditaba eran extraterrestres casi. Ahora de golpe es una práctica ultra común y todo el mundo la hace, pero desde dónde y cómo también y qué información se tiene acerca de ella, para qué sirve, creo que es a lo mejor un tipo de información que la gente entiende de una manera un poco distinta, ¿no? Yo creo que la magnitud es muy importante en cuanto nos fijamos a lo que es la conectividad, porque sí, todos estamos en Internet, todos hemos compartido ya la experiencia de un wormhole, el hecho de trabajar con Zoom a nivel global, se ha dado ya para conectarnos en esta capacidad que se ha generado a través de la electrodinámica de lo que hace el Internet. Pero ya trabajando a fondo, lo que nosotros podemos expresar es cómo la parte interna del Planck, regresando y topando el tema de lo que es quantum, puede expresarse en un entorno exterior. Entonces, bajo esa dinámica, el poder generar no solamente la capacidad de comunicar, la capacidad de expresar conocimiento, sino el desarrollar una temática social donde se pueda incluir no solamente aspectos económicos, aspectos educativos, médicos, científicos, sino ya hablar de una integridad unificada. Yo creo que más que tiempo nos va a tomar a aceptar que nosotros estamos listos y que podemos hacerlo. Muchas veces empezamos a hacer uno u otro movimiento, independientemente hacia dónde esté encaminado y somos nosotros mismos los que evitamos a través de magnitudes acceder a este orden que ya está establecido. Entonces yo creo que es un poco de mantenernos en un commitment, en una entrega de lo que en realidad se puede hacer a través de este tipo de interacciones que de una u otra forma, y ya lo digo, ya se está haciendo a nivel global. Lo que nos falta es un poquito de guía y orden en cuanto a los participantes y promotores de esta perspectiva. Y los medios de comunicación tienen una gran importancia en este tema, pero a veces trabajan de una forma muy irresponsable. Y ese es el problema que tenemos en todas las sociedades. La desinformación científica y la falta de cultura científica. Sí, y también una intención muy clara de generar desinformación en este tema, ¿no? O sea, es de manera tal que cuando uno quiere encontrar información que es realmente la correcta, como las que acabo de nombrar, por eso estoy dando estos nombres, porque en ese universo de información, de desinformación que van a encontrar, la información fidedigna, la que está avalada científicamente y todo esto, son estos nombres: Bob Lazar, Stephen Greer,
Carlos Díaz, el ministro de Canadá, el que dio las declaraciones hace unos años, como en 2013, hablando de esto de manera explícita en un congreso. Es decir, sí hay la información, la censuran, la información y luego se mete en medio de una avalancha de desinformación y de ridiculeces que hacen que el tema quede completamente desprestigiado. Y esto ha sido algo hecho de manera exprofesa. Entonces, bueno, pero yo creo que en esto que acaba de comentar Marcos, la verdad me vi muy reflejada. Siento que efectivamente, si uno hace ese trabajo, digamos, de conexión para entender estos mecanismos que son reales y que los han ido explorando incluso los gobiernos, por eso hablo del remote viewing y todo eso, es porque es algo legítimo, algo que es físico, que existe, se puede explorar, y a través de esos sistemas, a través de estos mecanismos, lograr pues una liberación, digámoslo así, de esta matriz de información que nos tiene un poquito aletargados, digámoslo así, ¿no? O sea, vamos un poquito más lentos. Yo creo que sin ir muy lejos, Tesla y todos sus descubrimientos, ¿no? Hasta ahora, y eso es algo que Nassim Haramein ha dicho muchas veces, estaríamos ahorita en las estrellas y más allá si el trabajo de Tesla no hubiera sido censurado. Entonces realmente, pero se puede censurar a aquellos si la gente no es sensible a esos temas, ¿no? Si las personas reaccionan y dicen, no, espérame, y luchan por esto, bueno, digamos, entienden que esto va más allá de lo que nos están presentando, tenemos una fuerza motriz. Pero, bueno, sin ir muy lejos, las circunstancias por las que estamos pasando ahorita también son un ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, hay que hacer un trabajo interior. El hecho es que no estamos solos en este vasto universo. Sí, efectivamente. Sí. A ver cómo vamos con las preguntas. Ahora, ¿cómo se ha originado y cómo han evolucionado estas civilizaciones? Es algo totalmente diferente a nosotros, porque esto también depende de las condiciones físicas, químicas y evolutivas de cada planeta en su sistema como tal. Entonces, también tenemos que sacarnos de la idea que estas civilizaciones se van a parecer a nosotros, o que tienen los mismos sentidos que nosotros. Así que tenemos que ampliar, digamos, esas barreras que tenemos nosotros y entender que estas civilizaciones pueden ser otro tipo de energía, otro tipo de evolución totalmente diferente a la nuestra. Por eso el estudio de la astrobiología es tan importante, para poder comprender este tema de una manera racional y científica, no como marcianitos de Marte. Sí. David, muchas gracias por tu participación. A ustedes por el tiempo y espero poder conectarme todos los seguido. No sabía que estaba en español abierto este espacio, esto fue así no hasta hace poco que logré conectarme. Lo hago continuamente. Lo perdimos. Sí. Yep. Se ha quedado ahí, congelado. Pues creo que no había más preguntas. ¿Vieron por ahí? Hay una pregunta que vi por aquí en el chat. Alguien que dijo, la idea de que nos estamos expandiendo, de que el universo se está expandiendo para tener más espacio y así guardar información. Sí, Patricia, efectivamente es para crear más superficies sobre las cuales grabar holográficamente la información. Esa es, digamos, una explicación muy directa de por qué hay la expansión. Sí, la red de espacio-memoria se amplía para codificar más información en el universo. Esa es la otra cara de la expansión del universo. No es la materia oscura, es la información como tal de la red cuántica, que necesita más bits de información. Sí, ya no hay más preguntas, no veo más preguntas por acá. Pues yo creo que podríamos dar por cerrada la sesión, ya van más de 2 horas, de hora y media. ¿Cómo lo ven? Vamos a irnos despidiendo de la sesión de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues nos vemos en una próxima oportunidad. La semana que viene es la sesión de las breakout, de las sesiones grupales, para la semana que viene. Y pues, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y sobre todo recordaros esto siempre, las sesiones de preguntas y respuestas son el martes de la segunda semana de cada mes.
Vale, así Muchas gracias a todos por ser tan queridos y resolver nuestras preguntas. Muy amables. Qué bien, Arnovia. Eso nos hace muy felices. Gracias, Marco. Gracias, Inés. Gracias. Compartiendo con nosotros. Entonces, sí, nos vemos la próxima semana en las sesiones grupales y también recordar que ya como me lo han preguntado algunas ocasiones, ya la próxima semana estará disponible mi elección de astronomía, contacto con el cosmos, astronomía planificada. Entonces espero verlos en ese recorrido maravilloso mundo de la astronomía. A ver, Arnovia, que está tu nieta por ahí diciendo algo, la he oído. Sí, señor. Ven, y Mariana, ven, saluda. Ven, saluda. Hola. Hola. ¿Qué tal? Ya aprendiendo de física unificada, muy bien. No hay... Oye, tendrías que haber escuchado las preguntas que hacía la semana pasada, o la otra. Sí, Ya. Muy bien. que participar. Sí. Las dos, porque tengo dos. Ah, Qué rico haber estado con ustedes. bueno, pues la semana que viene más. Bueno, listo. Hasta luego. Bueno, pues un abrazo fuerte a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta la Hasta próxima. luego, preciosa.